Seguimos con los duelos manga contra cómic y esta pregunta me la han hecho varias personas, no los puedo etiquetar a todos aunque les haré llegar el video. Y es de esas preguntas que hacen que te duela mucho el hámster. ¿Quién ganaría una pelea entre Fettering y el Beyonder Predredcon? A ver si me ajusta el hámster para la respuesta. Primero dejemos en claro que se va a tratar del Beyonder Predredcon, el Beyonder antes de la reescritura y la nerfeada que le dieron, porque hay que saber que el Beyonder actual no es ni la verruga de lo que era este. Así que ¿quién ganaría? Bueno, para empezar, no pierda su tiempo en numerar poderes, o sea, estos técnicamente tienen el poder que se les dé la gana, y esto es literal, o sea, incluso pueden inventar conceptos, leyes, dimensiones y poderes que a nosotros ni siquiera se nos ocurren. La cosa está en su nivel de trascendencia y la capacidad que tienen para jugar con ella. Y ahí mucho respeto a Fettering porque Fettering simplemente trasciende un verso con una cosmología extremadamente inmensa, con una biblioteca que tiene toda una serie de libros infinitos, que cada libro contiene un verso infinito, con todos los multiversos, con todas las posibilidades, con todas las historias y dimensiones posibles, y es realmente una cosmología inmensa. Y es que Fettering es una outer de lo más outer de lo outer que puede existir. Y es que ella domina la narrativa y la escritura como ningún otro personaje. Técnicamente lo que ella escriba se hace realidad. Así que Fettering derrotaría al Beyonder Predredcon. La realidad es que no. Tiene usted que saber que el Beyonder en su momento se concebía como una totalidad absoluta. Y es que en su momento este Beyonder se concebía como todo un verso aparte de Marvel Comics, incluso aparte del mismo de One About All. Era su propio verso, con sus propias dimensiones, sus propios conceptos y sus propias leyes. De hecho, él era un ser que se concebía como omnisciente, omnipresente y omnipotente, y que era más grande que el propio verso de Marvel Comics, con toda la infinita cosmología que Marvel Comics ofrece. Y esto se comprueba porque varias cosas a su alrededor colapsaban con solamente su paso, y es que él era demasiado grande incluso para ser contenido en su verso. Y en realidad era más poderoso que eso, ya que lo que nosotros concebíamos como el Beyonder era solamente un avatar. Él en realidad era todo un verso que se definía como el uno, el muchos, la nada, el todos, el que siempre ha sido y el que siempre será. Y es que este personaje en realidad era un personaje muy adelantado a su época y muy adelantado incluso a las escalas wiki. Este personaje era casi la definición de un boneless fuera de su verso y invadiendo otro. Se llegó a decir que él estaba limitado en Marvel Comics por existir de One About All, pero esto no es del todo preciso. Y es que en realidad eso no le impedía meterse a Marvel y cambiar ahí lo que le diera su gana. Estaba por encima de todas las entidades cósmicas e inclusive por encima de todos los conceptos. Simplemente él mató a la muerte, el concepto de la muerte en todo el multiverso de Marvel Comics, el cual es un concepto y una voluntad de The One About All. Y es que eso de andar cambiando las leyes, las dimensiones, los conceptos, la realidad de otro verso, te das cuenta de que su control de la realidad es a nivel narrativo. Y él lo afirma, mi voluntad es más grande que la realidad misma. Así que estamos hablando de un ser que se concibe como un absoluto que no tiene problema en meterse en otro verso y cambiar todas las leyes, dimensiones y conceptos que ahí existan sin importar qué tan grande sea este verso. Muchos podrán argumentar que Fettering es el creador y que en ese nivel nadie la supera, sin embargo se deja en claro que ella, si bien puede alcanzar el nivel del creador, ese es su último nivel, ahí ella deja de ser quien es y estaríamos ya hablando del creador, pero Fettering como tal ahí tendría su límite. También aclaro que este duelo no está para nada sencillo y que se desarrollaría en una forma que no me alcanza la imaginación, pero este duelo yo se lo doy a Comic con el Beyonder, brutal. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué opino del video de Felix War, cierto? Entre los enfrentamientos que él hace entre manga contra cómic, sobre el encuentro entre el Beyonder Prime contra Fettering. Si te soy honesto, sobre esa situación, yo te diría que, cabrón, estamos hablando de dos pesos pesados, muy, muy pesados. Es decir, es un enfrentamiento que hay que sentarse. Real, hay que sentarse porque es complicado. Hay que romperse el caco. Y obviamente él dio muchas informaciones muy interesantes que obviamente me van a ayudar a poder explicar bien algunos contextos o algunos eventos de estos personajes para que ustedes puedan por lo menos entender. Vamos a utilizar el video de él como ejemplo para yo desarrollar
todo este quilombo que está aquí, ¿cierto? Y para decir que estoy muy de acuerdo con todo lo que él dijo realmente, es decir, después de las informaciones que investigué y busqué, el billón del Prime, brother, bueno, y tampoco para desmilitar tampoco a Fiaterine, que también ella es otra que también está rotísima y también da problemas. Entonces, comencemos. Primero, hay que crear una cosa. Cuando se trata de un evento así, que tenemos a dos pesos pesados, sí, personajes que obviamente pueden hacer con el verso de ellos lo que se le dé la gana y están por encima de lo establecido, hay que tener en cuenta que no podemos obviamente medirlo con la misma vara, así como en habilidades, técnicas, manipulación y todo eso, porque ellos están por encima de eso y lo hacen a cada rato, es como beber agua para ellos. Obviamente hay que utilizar como la narrativa de cómo ellos la manejan, cómo es la versatilidad de ellos en su universo, cómo ellos pueden desglosar los conceptos, cómo ellos pueden trascender, si es lento, si es más rápido, si es neutral. Es ahí que hay que ver y poder agarrarlo en un punto de partida. Por ejemplo, Fiaterine, ella controla la narrativa en su totalidad. Obviamente cualquier cosa que tú te imagines, ella lo puede crear. Y ella está por encima de su verso. Obviamente un verso tan enorme que obviamente su cosmología ella la supera, y obviamente al tener obviamente esa habilidad de poder crear, distorsionar y poder modificar todo en su entorno, la hace un ser bastante temible. Y más cuando está en su biblioteca, que ahí tiene unos libros que contienen todo el conocimiento y todos los universos, ella puede utilizar todo ese vasto conocimiento para ella hacer lo que se le dé la gana, controlando todos los universos, todas las líneas, alterar, modificar, etcétera. Porque cuando ella está ahí, ella agarra una pluma, escribe cualquier tipo de cosa y puede deshacer, puede crear y puede dar una historia a cualquier cosa que se le pegue la gana. Y si obviamente tú te quieres enfrentar a ella y entras en su territorio, realmente la vas a pasar muy mal, porque ella te va a tratar como un juguete, tú te vuelves su marioneta. Eso sería como un control de la narrativa, por lo menos los estándares de Fiaterine, que ella es una ama en eso y es una máster, es decir, y es poderosa haciendo eso, controlando gente y modificando las cosas que se le dé la gana. Pero aquí se separan las aguas. Con el Beyonder, por lo menos la versión Prime, antes de la reescritura y antes del nerfeo, esos conceptos que utiliza Fiaterine realmente no le van a funcionar. Ese tipo está por encima de cualquier concepto, de cualquier idea, de cualquier regla. Estamos hablando de un ser que en un momento determinado se volvió el ser más poderoso del universo Marvel, por encima del verso, por encima de las entidades, por encima de prácticamente cualquier idea o regla que haya existido. Obviamente el Beyonder fue uno de los que obviamente estuvo por encima de los propios dioses o entidades que existen en el universo Marvel. Nadie podía vencer al Beyonder. Ni las entidades como el tribunal, ni los conceptos, todo eso, no tenían absolutamente nada que hacer. El tipo estaba roto. Es más, brother, él era una conciencia aparte. Era prácticamente un universo. Es decir, el Zelder era tan grande, pero tan grande, que obviamente ni su cuerpo físico era capaz de contenerlo. Era como un plano aparte del de Marvel Comics. Él podía trascender otro tipo de concepto y poder modificar las veces que se le dé la gana. Él se metía, en resumen, él se mete en un otro universo y obviamente él aplica la regla, él cambia el juego de su universo para complacencia de él. Miren, para que ustedes puedan entenderme, se lo voy a resumir. Es como que él entra al mundo de Fiaterine y Fiaterine quiera controlarlo, quiera modificar obviamente su vida, quiera tratarlo como un juguete. Mi hermano, él prácticamente va a negar todo eso. Lo va a negar todo eso. No, le va a ser irreverente. Él va a poner una regla adentro de una regla establecida que trasciende. Y él va a trascender esa regla para estar por encima de la persona. Te tengo que decir que el tipo se puso al lado de dos entidades cósmicas que estaban por encima del todo. Hasta del propio dios de Marvel. Iguanabol Or, creo Dios, el dios de Marvel. Rompió una regla y obviamente destruyó la propia vida y la muerte de todos los infinitos universos de Marvel. Es decir, este cabrón borró
la muerte en todos los universos de Marvel. Es decir, de todo lo que existe en infinitos universos. Y si por si acaso no me creen, él te lo puede explicar mejor que yo para que ustedes prácticamente entiendan y por lo menos le lleguen al flow del Beyonder en su momento. Chequense. Y es que este personaje en realidad era un personaje muy adelantado a su época y muy adelantado incluso a las escalas wiki. Este personaje era casi la definición de un boneless fuera de su verso y invadiendo otro. Se llegó a decir que él estaba limitado en Marvel Comics por existir de One About All, pero esto no es del todo preciso. Y es que en realidad eso no le impedía meterse a Marvel y cambiar ahí lo que le diera su gana. Estaba por encima de todas las entidades cósmicas e inclusive por encima de todos los conceptos. Simplemente él mató a la muerte, el concepto de la muerte en todo el multiverso de Marvel Comics, el cual es un concepto y una voluntad de The One Above All. Y es que eso de andar cambiando las leyes, las dimensiones, los conceptos, la realidad de otro verso, te das cuenta de que su control de la realidad es a nivel narrativo. Y él lo afirma, mi voluntad es más grande que la realidad misma. ¿Oyeron? Él te acaba de resumir al Beyonder de ese tiempo en su totalidad. Solo te lo dijo en 2 o 3 palabritas que se las voy a poner para que ustedes la oigan y la analicen bien, para que la puedan entender y entiendan cómo funciona este tipo, o funcionaba en su momento. Y él lo afirma, mi voluntad es más grande que la realidad misma. ¿Lo entendieron? La voluntad de ese pana, es decir, el orgullo que tiene ese pana, el sumo, es tan grande que cualquier entidad, cualquier idea, cualquier concepto le es irrelevante. Es decir, no importa lo que tú le pongas encima, él prácticamente lo va a romper. ¿Por qué? Porque le sale de... Ya ustedes saben, le salen de esto. Y si le salen de esto, le vale verga. Y a ver, esto también puede ser dependiendo cómo se manejen, qué utilicen, qué habilidad, qué técnica, claro. Pero obviamente en esta situación el Beyonder realmente tiene muchas armas para poder por lo menos poner a Fiaterine en jaque. Es decir, que le va a costar bastante tumbar a este tipo. Igual que este tipo a ella, porque también ella maneja otro tipo de elementos. Pero realmente la habilidad más fuerte de ella, que es controlar, distorsionar y modificar todo, a este tipo se lo va a pasar. Es decir, para allá, que me vale verga. Es decir, que eso va a ser bastante complicado. Entonces, es como entre dos. Pero realmente, si fuera la otra versión de él, después del reinicio y todo eso, quizás tendría oportunidad. Pero con la versión anterior, realmente Fiaterine no tiene mucho. Medio se manejaría y obviamente aprovechando brecha, porque a veces él es medio confiado y a veces tú sabes que a veces lo han agarrado así. Quizás tenga un chance. Pero si lo vamos en sus habilidades de que ella puede controlar, realmente el Beyonder se la solea fácilmente.